Muchas gracias por una vez más poder compartir con ustedes un tema muy olvidado desde los púlpitos, un tema que muchas congregaciones no toman en serio y un tema que muchos hermanos aún en Cristo han olvidado. Vamos a hablar de unos pasajes de la Biblia que hablan sobre la disciplina. Ojo a esto, la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículos 3 al 7, al 6. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra carne, contra el pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, Hebreos 12:5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué es la disciplina? Dice este pasaje que la disciplina es una exhortación. Ojo, la disciplina es una exhortación que no hay que tomar en poco. La disciplina muchas veces nos hace desanimar, pero tenemos que agarrar siempre fuerzas para no desanimarnos. Y dice que este pasaje es una reprensión. O sea, la disciplina, o sea, quiero explicar algo. Nadie puede ser disciplinado si primero no es enseñado. Y nadie puede ser enseñado si antes no se le exhorta. Son tres puntos importantes. Para poder llegar al punto de la disciplina hay que enseñar, hay que exhortar y hay que fortalecer a la gente. Por eso dice la palabra de Dios que no toméis en vano cuando el Señor os discipline. Ahora vamos a leer una serie de pasajes con respecto a este tema. Dice la palabra de Dios, Mateo 5, 23 y 24. Si tu hermano tiene algo contra ti, anda, reconcíliate con tu hermano. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Dos cosas importantes en estos pasajes. Aquí, estos dos pasajes, se trata de ofensas personales, de problemas entre hermanos y hermanas. Este texto no se refiere a ningún problema congregacional. ¿Por qué hago énfasis a este texto? Porque hay en muchas iglesias que los hermanos tienen peleas y discusiones fuertes y los pastores, los líderes o los predicadores dicen, mejor yo no me meto en esos problemas de ellos. No, hay un patrón bíblico que se debe seguir. Mateo capítulo 18, del 15 al 17. Ahora, ¿qué con la gente que enseña una doctrina equivocada? Que son hermanos en la fe. Pablo escribió en Romanos capítulo 6, versículo 17, observen lo que dice. Que os fijéis en los que causan división y tropiezo contra la doctrina. La palabra que os fijéis en el griego lo que significa es que señalen al que enseña una falsa doctrina. Esa es la idea de la palabra que os fijéis. A todo el que está en contra de la doctrina. Y que os apartéis de ellos. Se trata de un pecado público. Ojo a esto. Pecados contra la verdad. Y
contra la iglesia. Hay dos, hay dos requisitos. Primero, que os fijéis, es decir, que el culpable debe ser identificado en este pasaje, por nombre, apellidos, con puntos y comas. Y el segundo punto es apartarse de todos de ese miembro. A veces la gente dice, es que no podemos juzgar a los demás. No. Mateo, no, Juan, capítulo 7, 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice que probemos los espíritus para ver si son de Dios. Y pregunto, ¿cómo vamos a probar los espíritus si son de Dios o no? Por medio de la palabra. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a la disciplina, recuerden Romanos capítulo 6, versículo 17, que os fijéis en todos los que causan división y que os apartéis de ellos. Muy duro pasaje, pero es un tema que las iglesias hoy en día no se preocupan por eso. Las iglesias quieren llenar campos, que mucha gente venga, dejen el diezmo y que hagan fiestas y supuestamente ágapes cristianos o que hagan noches de talento cristianos o ventas de tamales, ventas de comida y dicen que esa es la obra de Dios. Y lo que muchas veces hacen es un evangelio social, lo convierten. Ahora, 1 Corintios capítulo 5, otro pasaje muy importante, ojalá lo pueda leer todo el capítulo en su casa, tenga una Biblia en mano, por favor. Se trata de un pecado público que requiere la acción de la congregación. 1 Corintios capítulo 5 se trata del pecado de un hombre. Veamos 1 Corintios capítulo 5 del 4 al 5. Reunidos, dice Pablo, reunidos vosotros, 1 Corintios 5:4 y el versículo 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás, 1 Corintios 5:11. Y después dice, no juntarse con él, con el tal, ni aun comáis, versículos 13, 1 Corintios 5:13. Dice que hay que quitarlo de entre vosotros. ¿Para qué? Para vengarnos de él, no, para salvar su alma, a fin de que el espíritu sea salvo. Ojo a esto, mis estimados amigos. Y se hace esto para preservar la pureza de la iglesia local, porque la iglesia no puede convivir con una persona adúltera. Recuerden que también dice en el versículo 6, un poco de levadura leuda toda la masa. 1 Corintios 5:6. Cuando se arrepienta, hay que perdonarle y confirmar su amor para con él. 2 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 8 y 2 Corintios capítulo 7, versículo 11. Tenemos el caso en 1 Corintios capítulo 5 de un hombre que vivía con la mujer de su padre. Y la congregación estaba tranquila. Pregunto, ¿en cuántas congregaciones no viven hermanos y hermanas en adulterio y los pastores o los predicadores o los sacerdotes se quedan, calladitos? Porque saben que es un hermano que tal vez da un buen diezmo, o es un hermano que da una buena ofrenda, o es una persona que ayuda mucho a la comunidad. Entonces mejor se quedan calladitos. Y ojo, ojalá puedan analizar este capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5. Dice Pablo que un poco de levadura leuda toda la masa, que a este hombre hay que señalarlo, hay que quitarlo de la congregación. El punto es que la disciplina no es para sacarse
el rencor con nadie, es para salvar y ayudar el alma de un hermano o una hermana. Cuando la disciplina se aplica porque el hermano o el predicador me cae mal, eso es carnalidad, eso no es nada espiritual. La disciplina se debe tratar con parcialidad y deben haber siquiera 2 o 3 personas que juzguen para poder llevar un juicio cabal y sano. Pero la disciplina es un punto importante en la enseñanza del Nuevo Testamento que se ha olvidado desde los púlpitos, que se ha olvidado en los videos, se ha olvidado en la radio. Todo el mundo habla de que vengan a Cristo, que Cristo los ama, que hay que dar ofrendas de amor, que hay que dar el diezmo, que hay que alabar a Dios. Y se han olvidado de este principio. Si usted y yo estamos en la iglesia y si la iglesia donde yo me congrego primero no es limpiada y edificada, no estamos haciendo nada, mi amigo. Piénselo bien. Otro pasaje muy importante, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al, capítulo 3, del 6 al 14. Dice que en cuanto al hermano que andaba desordenadamente, en este caso, un hermano que no trabajaba. Otro punto muy importante. Hermanos, perdónenme lo que voy a decir, pero un poco de hermanos sinvergüenzas, vagabundos, que duermen hasta las 10, 11 de la mañana y después llegan a la iglesia, hermano, ayúdenme porque no tengo para pagar la luz. Hermano, ayúdenme porque no tengo para pagar o no tengo comida en mi casa. Señores, ¿cómo van a tener comida en su casa o para pagar agua y luz si son las 11, las 12 o la 1 de la tarde y están durmiendo en su casa? Perdón, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Y la iglesia no debe ayudar a un hermano que sabemos que es un sinvergüenza que duerme hasta las 12 o 1 de la tarde. La iglesia debe ayudar al hermano que está trabajando desde las 5 de la mañana y no le alcanza, y si hay manera de ayudarlo, los hermanos podemos ayudar. La ofrenda es para ayudar a los hermanos. Primera de Corintios capítulo 16 del 1 al 4 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, no es para el pastor, es una vez por semana. Qué triste tener que hablar de esto, pero este hermano de Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 al 14 era un hermano que no le gustaba trabajar. Y dice el pasaje en el Segunda Tesalonicenses 3:6 dice, señaladlo, la misma idea. La palabra cuando hay que señalar al hermano hay que identificarlo, como dice Romanos capítulo 16, 17. Léalo por favor. Y dice que os apartéis de él, que no os juntéis con él, para que se avergüence y para que se arrepienta, pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Uno de los puntos de la disciplina, hemos hablado, hay que enseñar, hay que exhortar y hay que amonestar. Son 3 factores que componen la disciplina. Usted no puede disciplinar o excomulgar a un hermano que usted no le ha enseñado. Usted no puede disciplinar a un hermano que no lo ha exhortado y no lo ha amonestado. Recuerden, enseñar, exhortar y amonestar son los 3 ingredientes principales para llevar a cabo la disciplina en la iglesia. Y en el caso de 2 Tesalonicenses capítulo 3, del 1 al 14, dice la Biblia que a este hermano hay que señalarlo, o sea, hay que identificar quién es este hermano. Hay que apartarse de él. Dice que no hay que juntarse, pero un factor muy importante, no hay que ser carnales. No es para tenerlo como enemigo, que eso tómese muy en cuenta. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Sabes? Me da risa, porque es un pasaje tan lindo y tan fuerte, pero le aseguro que nadie es capaz con
espiritualidad, no con carnalidad. Llegar y condenar públicamente el pecado de un hermano o de una hermana o de un predicador o de una de un, o el pecado de un predicador o de un pastor. Por eso dice este pasaje: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Si no se arrepiente, será necesario aplicar otros textos que tratan de esta disciplina. Ahora, Tito capítulo 3, versículo 10. Observen lo que dice. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué pasaje más duro este? Dice que a los hermanos que causan división, hay que desecharlos. La palabra desecharlo debe entenderse a la luz de los textos anteriores que describen los pasos de la disciplina. O sea, no podemos llegar a la conclusión de excomulgar a un hermano o una hermana de la iglesia si primero no se ha hecho un proceso bíblico. Primero hay que buscar al hermano. Segundo, hay que llevar 2 testigos. Tercero, si el hermano no hace caso, hay que presentar el caso a la iglesia. Y si por último no hace caso a la iglesia, hay que tenerlo por gentil y publicano. Porque ese es el proceso que enseña la Biblia. Y en cuanto a los hermanos que causan división, recuerde que se aplica Romanos capítulo 6, versículo 17. Hay que señalarlo, hay que identificarlo al que enseña una falsa doctrina, porque de esta manera es el único punto en el cual podemos atajar a todo falso maestro. Otro punto muy importante. En todo el proceso de disciplinar es necesario obedecer los textos que describen el carácter, la disposición, los motivos y modos de los ejemplos de disciplina. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24, versículo 25. Y segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Mis estimados amigos, mis estimados hermanos, recuerden, la disciplina es un tema muy importante que se debe tocar desde los púlpitos, porque es la única manera de cómo podemos limpiar y purificar muchas falsas enseñanzas, muchas falsas doctrinas que se quieren meter dentro de la iglesia. Y siempre aplicando un principio: hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Dios les bendiga.